tarde. Yo puedo sentir su presencia. Yo mientras estaba orando, me estoy recuperando, me estoy saciando, empiezo a alabar al Señor y se empieza a ir todos mis problemas, todas mis cargas. Y el Señor me ponía un trocito mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, en la cual quiero compartir con ustedes y espero que se haga bien. Muchas veces venimos de la calle y cuesta entrar en la presencia del Señor. Vienes con tus pensamientos, con tus problemas, con esos pensamientos que cada día pues, vamos llevando cada uno con nuestras cargas. Pero a mí me ponía el Señor y decía yo, qué bendición poder estar en una iglesia, de poder sentir su presencia, de poder venir y escuchar esa alabanza, escuchar esas oraciones de los hermanos. Y me ponía cuando Saúl estaba atormentado y venía David y tocaba el arpa. Dice que cuando tocaba David la presencia del Señor venía y los demonios, el espíritu del demonio se tenía que ir. Y eso es lo que pasa en el cristiano cuando venimos a la iglesia. Venimos con pensamientos que quizás estamos todos los días dándole vueltas, que quizás nos mete y nos arrincona en nuestro adentro. Pero venimos aquí y empezamos verdaderamente a adorar al Señor y viene el Espíritu Santo y te quita todos esos problemas. Y empieza a descansar y a tener esa paz que necesita el ser humano para poder seguir viviendo. Y es un pasaje donde a mí me recordaba a Saúl, digo, esta es el sentir que tenía cuando tocaba el arpa, cómo se podía sentir. Y qué bueno que él estaba en la presencia del Señor. Pero hoy en día, Satanás está trabajando mucho en las mentes. Por eso el Señor me ponía un pasaje en el cual habéis escuchado ya muchas veces. Hay dos personas que son protagonistas, pero yo no quiero sacar nada nuevo. Yo no quiero traer algo que no sea de parte del Señor. Quiero dar lo que el Señor me dé, dárselo a la iglesia, porque dar algo de mí no serviría de nada. Pero si viene de la parte del Señor, te va a ir renovado y nos vamos a ir renovados. Pues dice en 1 de Samuel, en el capítulo 17, dice que se juntaron los filisteos para pelear contra Israel. Y dice que entre ellos salió un espadachín que era como un guerrero en esos tiempos, y era Goliat, un guerrero que estaba entrenado, un guerrero que llevaba buenas armaduras, un guerrero que era muy grande al lado de Israel. Y dice que durante 40 días salía al campo de batalla y dice que retaba al pueblo de Israel diciendo que bajase uno y que peleara con él. Y si él le venciera, tenía que servir a los filisteos. Y si él perdía, los filisteos servirían al pueblo de Israel. ¿Se imagina 40 días escuchando a ese hombre y el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor ha escogido, tenga miedo? Dice que lo escuchaba y se asustaban. Dice que uno por uno se escondía en sus tiendas. Pero qué bueno que tenemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que lo que dice, lo cumple. Y Él le prometió, le dijo que estaría todos los días con Él. Y ahora dice que Isaí, padre de David, manda a su hijo a que vaya a su hermano, le lleve comida y que le digan cómo está. Y ahora dice que llegando David, llega al campamento y dice que escucha a ese filisteo hablar. Y ahora él dice, ¿quién es ese incircunciso que habla así a los padrones de Jehová? ¿Cómo puede ser que un muchachito joven no le tenga miedo a un filisteo tan grande? Sin embargo, dice que Saúl era de hombros para arriba, una cabeza más alto que todo el pueblo de Israel que estaba en su campaña. Siendo rey, que él tenía que haber salido a la guerra, estaba metido en su tienda. Y eso es lo que pasa hoy en día con el cristiano. Ese Goliat, los pensamientos que cada día vienen a golpearte a tu vida. Cuando Goliat hablaba, ellos temblaban. Y hoy en día le pasa mucho eso a los cristianos. Dice que cuando habla y te vienen esos pensamientos a ti mismo, te meten miedo, te empiezas a decir que no puedes, te empieza a asustar. No estás ni donde tienes que estar en tu sitio propio, en la mentalidad.
Porque el campo de batalla hoy en día es la mente del cristiano. Y Satanás viene asustando a la gente a través de los pensamientos. Igual que lo hacía que en el tiempo Goliat. Hablaba y ellos mismos ya se imaginaban cómo podría ser su pelea, o que iban a perder, tenían miedo y se arrinconaban. Pero necesitamos saber y tener el corazón que tenía David. Y saber en quién ha confiado. David era un hombre grande, dice que era un muchachito. Y déjame decirte algo. Dice que la palabra del Señor es como un grano de mostaza. Es chiquitita, pero dice que cuando la plantas en tu corazón, si la dejas crecer, se llega a ser uno de los árboles más grandes. Y eso le pasaba a David, que vivía cerca de Dios, que no tenía nada porque sabía que Dios estaba con él. Por eso sí, David sí sale al encuentro, porque sabe con quién va. Él le dice: yo voy a ti con Jehová, yo no voy a ti con espada ni jabalina. Él sabía en quién iba. Hoy en día tenemos que saber desechar esa piedra que supuestamente David es chiquitita, la que cogió David del arroyo, pero dice que tumbó al filisteo y se la llevó a clavar hasta en la frente, y dice que cayó su rostro a tierra. Eso debe ser también la palabra del Señor. La Biblia, según la Biblia, ¿quién es la piedra angular? Jesucristo. Por eso tenemos que tener en todo momento, en toda circunstancia, a Jesucristo, esa piedra en nuestra mente, para cuando venga el enemigo Satanás a tus pensamientos a decirte que no sirve, que ese problema que tienes te va a hundir, que el problema que tienes tal vez con tu familia, con tus hijos, que ya no hay solución. Déjame decirte algo: hay una piedra chiquitita que vence a Goliat el gigante. Necesitamos tener un David dentro de nosotros, de nuestro corazón. Dice que Saúl lo equipó de toda su armadura, pero David no sé si sentía gusto, decía: yo con esto no sé ni caminar. Qué bueno es que el cristiano y la cristiana no tengan apariencia por fuera. Tienes que ir como Dios te trata, como Dios quiere que salga la batalla. Habrá momentos en que tengas que luchar con una piedrecita. Habrá momentos en los que tengas que tener una armadura. Pero en esta misma tarde nos está recordando el Espíritu Santo que este pasaje representa la fe de aquello que nuestras fuerzas no pueden hacer ni vencer contra el enemigo. Nuestro Dios vence por nosotros. Pero cuando estamos confiados de quién somos, de quién es nuestro respaldo, cuando Él va a hablar, le dice: muchachito, pero tú qué vas a hacer. Y Él dice: déjame decirte que cuando apaciento las ovejas y llega un oso, un león, y me quita una lluvia detrás de él, lo hiero y los mato. Incluso al león le parto la mandíbula. Dice: déjame salir al encuentro. Dice: Jehová me dará la victoria. Porque qué bueno que salgamos siempre con el respaldo de Jehová. Nunca salgas por tu fuerza. Nunca vayas por el número que piensas que tienes, o por la categoría en la que te encuentres. Si sales al encuentro, sal como salió David. Sal con un corazón verdadero y sincero. Desechemos los malos pensamientos. Desechemos todo aquello que nos arrincona, que nos lleva a nuestros miedos. Por eso la palabra dice: dejad a mí la carga, que yo la llevaré. Muchas veces nos ponemos a pensar y a pensar cómo podemos solucionar ese problema, y ese problema solamente lo puede solucionar Dios. Estadísticamente dice que el ser humano tiene 60.000 pensamientos al día. ¿Tú sabes lo que son 60.000 pensamientos? Dice que el 95% de los pensamientos que hace el ser humano, el 95% son involuntarios, ni te das cuenta. Dice que el pensamiento a la negatividad es entre un 75 y un 80%. Mayormente las personas suelen dar una respuesta no, o no son positivos, son más bien negativos. Pero aquellos que tienen a Jesucristo como piedra angular en su vida, esos son los que saben discernir los pensamientos. Porque hoy en día las personas no piensan, no disciernen lo que está bien y lo que está mal,
sino en un acto de ira sale y así hace. Pero qué bueno que el cristiano sepa, sabe coger esos pensamientos y decir, vienen de parte de Dios, lo que tengo que luchar, lo que no tengo que dejárselo al Padre, que es el que se ocupe. Por eso muchas veces entras en una rutina en que ya no queréis ni al culto. Entras en una rutina que no te puede hablar ni tu mujer. Entras en una rutina que no puedes establecer una conversación con los hermanos. Porque estás metido tan dentro de tu mente que Satanás te ha cegado para que no veas la palabra libre y eficaz que hay en el cristiano. El rey Nabucodonosor dice también en su palabra que todo lo que iba conquistado iba sido por él. Satanás le hizo ver que iba sido por él. Le turbó en sus pensamientos. Pero sale el encuentro. El Señor le tiene que decir, tú no has hecho nada. Si tú has prosperado y has crecido, es porque yo he querido. Y todos sabemos la historia. Muchas veces nos encontramos en ese desierto, solos, sin su presencia, porque queremos salir de ese problema a través de nuestra fuerza, porque nos queremos refugiar en alguien. Y la palabra no nos enseña en que tienes que salir por tu fuerza. La palabra no enseña en que te tienes que refugiar en nadie. La palabra me enseña que tengo que cerrarme en mi aposento y dejarle a todas mis cargas. Y Él te va a empezar a tratar de una manera en la cual tú vas a ver que se va todo orando, sin tú hacer nada. Señor, pero ¿cómo ha sido esto? Señor, ¿cómo he podido pagar esta factura? Señor, ¿cómo se ha ido este problema? ¿Cómo me he podido reconciliar con mi primo si yo no me hablaba con él? ¿Cómo me he podido acercar a mi hermano si antes no podía verlo? Porque la palabra te va tratando. Satanás te entretiene para que pase el tiempo y pase el tiempo para cuando llegue la muerte el poder cogerte y reentregarte todo aquello que has hecho en esta vida. Pero incluso nosotros sabiéndolo, no despertamos esa fe grande que tenía David dentro. Tenemos que despertar esa semilla y que llegue a brotar y que se haga un gran árbol. Porque cuando eres un gran árbol, está bien aposento en la tierra. Dice que vendrán las olas, los vientos, y no te vas a ir, te vas a quedar ahí porque estás bien asentado. Necesitamos crecer espiritualmente, sobre todo en el campo de batalla del ser humano, en la mente. Empieza a discernir los malos pensamientos. ¿Sabes cuánta necesidad hay en cada persona? Hay mucha necesidad, créetelo. Pero nosotros en nuestros problemas no queremos hacer nada y miramos el yo y yo. Y ese problema que tanto te carga, que tanto te atribula, que tanto mal te hace a ti mismo, que te hace apartarte de ser hijo de Dios. ¿Por qué no se lo deja a Jesucristo? Aquel que murió y resucitó por ti en la cruz del Calvario. La palabra es así, hermano. La palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz. La palabra de Dios no tiene que ser apariencia. Nicodemo era un gran hombre de Sanedrín, sabía, pero mi Dios tuvo que decirle, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Así hay hoy mucho en día en las iglesias. Solamente quieren saber de la palabra, quieren saber para decir, yo sé esto, yo sé lo que significa, yo sé que esto significa en griego, sé las costumbres, saben la tradición, pero no viven la palabra, no tienen la práctica, no tienen la experiencia. Simplemente pueden dar pasajes y pasajes y pasajes. Pero lo que habla de un cristiano, ¿qué es? Testimonio vivo y eficaz, ¿no? Somos cartas escritas. Por eso dice que David era conforme al corazón de Dios. Porque vamos viendo en la Biblia que aunque tiene errores, sabe despojarse de ellos y dejárselo a Dios. Dice que lloraba amargamente cuando hacía pecado contra Dios. Por eso muchas veces tenemos que entrar en nuestro aposento, llorarle al Padre y decirle, sé que he pecado contra ti. Pero es que dice que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Cuando no estamos limpios, que estamos sucios, cuando no lo confesamos el pecado, ¿de qué sirve venir tanto años al culto? ¿De qué sirve escuchar la palabra tanto tiempo si la sangre de Cristo no nos ha limpiado?
Dice, aunque amontonaran montones de jabones y lejía, no podrían limpiar el pecado. Pero dice, pero hay una pequeña gota de sangre de Jesucristo que entra en tu vida y te limpia por completo. Tenemos malos pensamientos cada día, créetelo. Vienen pensamientos malos, pensamientos que muchas veces dicen, ya tiro la toalla, no vengo más culto. Pero eso es lo que quiere Satanás, quiere intimidar al cristiano y al hijo de Dios, hacerle ver que es más grande que tú. Y tú puedes decirle ese problema, tú eres más grande que yo, pero el que viene detrás mío es mucho más grande que tú. Pero eso es cuando tenemos esa confianza, cuando se ha despertado esa fe viva. Por eso, cuando Jesús dice que se tiene que ir, los discípulos le dicen, ¿a quién iremos? Si tú no estás aquí, ¿a qué persona tenemos que ir? El Padre tiene que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto tiempo con Él andando y no lo conocéis. Tenemos que despertar la fe viva dentro de nuestra mentalidad. Hay pensamientos que te hacen ver incluso muchas veces al hermano como mal persona, pero son los pensamientos que viene Satanás y te lo ponen. Pero cuando verdaderamente tú te pones a orar, cuando tú te pones a indagar en la presencia del Señor, no hay pensamiento que te estorbe. No piensas que el hermano te quiere hacer daño. Simplemente entiende y reconoce que los hijos de Dios están para amar y perdonar. Que todos somos uno. Y dentro de esa fe tiene que entrar la unidad. Si un cristiano no tiene unidad, es señal de que el Espíritu Santo no lo tenemos. Porque el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, uno son. Tienen una unidad. ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia no haya unidad? Tiene que haber unidad por completo. Tenemos que saber aceptar muchas veces cosas que a nosotros no nos agradan, pero a lo mejor es parte del propósito de Dios. Y muchas veces queremos poner nuestro propósito a los demás, aunque no les siente bien, pero no es así. David lo persiguió su propio hijo, tuvo que dejar el reino y esconderse por un tiempo, pero entendió que era el propósito. Incluso le salió al encuentro un hijo de Saúl. Y perdonad las palabras, le decía perro, le tiraba piedra. Y dice uno de los valientes de David, déjame que me acerque y lo mate. Y le dijo, no, déjame porque tal vez Jehová está hablando por su boca. Muchas veces hay cosas dentro de la iglesia que el Señor quiere hacer, un promover o un proyecto. Y quizá a nosotros nos parece más, pero es que no nos tiene que parecer a nosotros más. Si Dios lo establece, simplemente sigamos esa ruta. Sigamos con ese paso de fe, sabiendo que estando unidos no podemos ser derrotados. Cuando una iglesia trabaja unida, entra en victoria, empieza a venir nuevas almas, empiezan a hacer los frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Señor no viene a por dones, el Señor no viene a por tus obras, el Señor viene a por los frutos del creyente. Por eso hoy en día hay que predicar la buena palabra del Señor, para que la gente que estamos viviendo en los últimos tiempos, podríamos decir la última generación, tenemos que vivir al 100%, porque por una pequeña cosa quizás no podemos entrar al reino de los cielos. Y cuando tú te pones y yo me pongo a pensar y nos hacemos un examen a nosotros mismos, decimos, nos conviene cambiar nuestra vida para poderle dar la tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido. Pues así es el cristiano y la cristiana, hermano. Tenemos que tener un despertar de fe. Tenemos que empezar a saber que nuestros pensamientos tenemos que discernirlos para lo bueno y para lo malo. Tenemos que saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Pero da igual que sea delante de la iglesia, sino también en tu propia casa, con tu familia, con tus amigos. Actúa. Cuando te vengan pensamientos, primeramente empieza a pensar si viene de la parte de Dios tu reacción o no viene. Según tu reacción, así va a ir aumentando cada día tu propósito en tu vida, Jesucristo. Necesitamos de verdad, hermanos, cada día
empezar a organizar nuestra mente espiritualmente y desechar todo aquello que viene del mundo, aquello que nos entretiene. Dice el Señor que hay tiempo para todo. Pero Pablo nos enseña, nos dice que tenemos que estar orando y velando en todo momento. No importa en el lugar que te encuentres. Deja que la palabra sea los ríos de agua viva de tu espíritu. Que sean los que rieguen por dentro tu vida espiritual y sigas creciendo. Que sigas dando fruto. Donde cuando el Señor quiera utilizarte, pueda llegar y cogerte ese fruto. ¿De qué sirve ser un árbol verde, frondoso, como era aquella higuera, y cuando se acercó Jesús no había nada? No sirve para nada tener apariencia. Más vale ser un árbol chiquitito, con 5 hojas, pero con un fruto, con 2, con 3, pero que el Señor pueda coger de tu fruto. Necesitamos entregar nuestra vida cada día más a Jesucristo. Y ya lo dice su palabra, pero tenemos que empezar a vivirla, sobre todo para que esto siga despertando algo en ti. Yo te animo a que tienes que leer la palabra. Cada día tienes que leer tú mismo la palabra del Señor. No solamente con venir al curso, escuchar los mensajes, que hacen mucho bien la palabra. La última vez que estuve, la palabra nos recordaba que dice que porque el Señor cogió a Moisés e hizo rodear al pueblo, empezaron las protestas contra Moisés y contra Dios. Eso viene cuando uno tiene malos pensamientos. Pero cuando uno viene de parte del Señor, dice: si el Señor quiere que rodeemos la tierra, por algo será. Porque el Señor no quería en ese momento que vinieran a pelear contra los filisteos, porque si no se podían volver hacia Cristo. Si el Señor te mete por camino donde es un poquito más largo, simplemente ten fe y sigue hacia adelante. Camina, no reproches. Camina hacia adelante. Yo sé que el camino es largo y angosto, pero es que así es la palabra de Dios. Y así es la vida de un cristiano. Habrá momentos de penalidades, habrá momentos de felicidad, pero sobre todo tenemos que tener la fe activa. Esa fe que es la que nos lleva al Padre. Esa fe que oímos es la que tenemos que practicar cada día. Esa palabra que leemos cada día es la que tenemos que guardar en nuestra mente y ponerla en práctica. A mí no sirve que yo suba aquí, que ponga cara de ángel y después tenga una vida mala. No sirve para nada. Eso lo digo yo, para hacer eso no vengo más. El que entiende y reconoce la palabra del Señor me debe tanto a Dios que por mucho que haga dice: no soy digno de estar en tu presencia, no somos dignos de estar aquí. Pero Él, siendo Dios, no se estimó a ser hombre. Y ahora que se hizo hombre, vino a servir. Qué bueno que los cristianos nos despojemos de nuestro orgullo, nos despojemos de esos pensamientos que nos hacen cada día peor personas y empezamos a coger los pensamientos que vienen de la parte del Señor. Este es el consejo y la palabra que ponía el Señor en mi corazón para compartir. Que cada día pensemos y desechemos cada pensamiento que nos venga en nuestro día a día. Vive el presente, no pienses para un futuro. Vive el presente para tener un futuro glorioso al lado de Jesucristo. Por eso te animo a que sigas creciendo en fe y que empecemos a desechar todo lo malo de nuestra mente y que empiece a venir la palabra del Señor restaurándonos, ordenándonos, y tu caminar va a ser recto. Pues hasta aquí es la palabra. Que el Señor os bendiga. Y si os voy a pedir una cosa: